buenos días Carolina, amigos televidentes. Bueno, llegamos al viernes. Esta ha sido una semana muy intensa en cuanto a lo noticioso. Anoche, por fin, después de una larga espera, porque se había prometido un boletín primero en hora de la mañana, luego al mediodía, luego a las 4 de la tarde, finalmente a la noche la comisión organizadora de las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, dio otro boletín y ya se proyecta de manera más firme que Xiomara Guante, la profesora que fue postulada por la plancha José Francisco Peña Gómez, que apoya el Partido Revolucionario Moderno, también recibió el apoyo de otras corrientes. Ya es prácticamente un hecho que será la ganadora de esas elecciones y es la virtual presidenta de la ADP, derrotando al oficialista, al profesor Hidalgo, que buscaba la reelección, ¿verdad? Así es. Y ese es un gremio, bueno, mucha gente se ha asombrado que el PLD perdiera en este gremio. Así es, según los datos ofrecidos anoche, hasta el momento Xiomara Guante obtuvo un total de 11.723 votos, mientras que el actual presidente, Eduardo Hidalgo, obtuvo 8.334 votos. Se resalta que el total de electores era de 108.179 y que hasta el momento se han recibido actas contentivas de 21.224 votos. No sabemos todavía cuál fue el porcentaje de maestros que no votó, pero aparentemente una gran parte se abstuvo, porque ya 2 días después solamente han podido contabilizar 21.000 votos. Bueno, escuché a los directivos de la comisión que decían que en realidad votó gran parte de la nómina, pero que hay un procedimiento lento porque ellos tenían, al parecer, una especie de centro de cómputo y que todo eso ha fallado para el envío de la data y que han tenido que recurrir al envío manual, algunos mandándolo en una guagua, las actas firmadas, selladas, y que ese procedimiento de acopio de las actas es que ha sido lento. Pero, como en cada demarcación, a su vez, hubo una comisión que certificó los resultados, es un hecho que por eso la gente de Hidalgo no ha reclamado que la profesora Guante ha ganado. De igual manera, Carolina, hay que resaltar que otros candidatos locales que representaban corrientes no adscritas al PRM ni al PLD, algunos apoyados por grupos de izquierda, han resultado ganadores. Ocurrió en San Francisco de Macorís, en Santiago, me dicen también que en Barahona. Eso es interesante porque eso indica que hay diversidad también. Claro, Que y eso representa una descentralización del partido oficialista. Los movimientos sindicales deben de estar en su mayoría siempre conformados por gente que no pertenezca al partido oficial o que sea de la oposición, porque si no, ¿qué sentido tiene y qué oposición le van a hacer o qué lucha van a llevar a cabo? Si son aliados al gobierno, van a hacer una lucha muy agua tibia. Por cierto, tú sabes que todo lo que tiene que ver con políticos siempre da lugar a muchas especulaciones. En los círculos peledeístas, que tú sabes que hay una intensa competencia por candidaturas y cosas, han comenzado a acusar al arquitecto Navarro de que supuestamente había bajado una línea contra el profesor Hidalgo. Yo me resisto a creer eso, porque dicen que lo enfrentó con el asunto de las direcciones regionales y entonces se la cobró, o hablan también de algo que ocurrió anteriormente, ya en 2016. Son de esos chismes entre políticos y los PLDistas le han cogido mucho el gusto a ese chismorreo, que viven tirándose cosas uno con otro. Claro, ¿no? Y ahora con las redes sociales esos chismes toman vida de manera muy rápida y toman apoyo también muy rápido. Pero yo no dudo nada ya, yo no lo dudo, yo no dudo nada. Bueno, pues ahí está. Deseamos que la ADP, que numéricamente es el gremio más importante, y además porque trabaja en un área muy importante para la sociedad, para el país, trate de no solo representar los intereses en el aspecto de reivindicaciones laborales, que lo ha hecho y lo ha hecho muy bien durante muchos años, sino también en la parte de colaboración y propuesta de mejoría de nuestra educación, que ya en ese último aspecto ha comenzado también la ADP a hacer una labor interesante.
ellos están proponiendo, han estado reuniéndose, reforma a la ley de educación, que coinciden con eso en gente del propio ministerio y en especialistas fuera del ministerio y la ADP que dicen que sí, que esa ley debe ser adecuada. Ellos hicieron unos levantamientos, de hecho aquí en el portal Acento publicaron una encuesta que recogió la opinión de mucha gente y ese insumo ha sido usado para elaborar esa propuesta de reforma. Y dicen una serie de cosas, por ejemplo, hemos estado conversando hace un tiempo con algunos de los profesores que hablan de que ellos tienen propuestas muy concretas respecto a la tanda extendida, qué se debe hacer ahí, quién debe ser el personal que trabaje esta parte, porque que un profesor o profesora continúe de manera corrida, ¿verdad?, hasta el atardecer, eso es agotador, extenuante y eso es anticientífico incluso, porque ¿qué va a rendir? No, claro, y también se espera que se tomen iniciativas que vayan de la mano con también la actualización del currículum docente, no solo en la parte laboral, sino también en la formación de esos mismos maestros que cada día deben de innovar en el conocimiento, porque un maestro que salió de la universidad hace 15, 20 años, si no se mantiene en constante renovación en cuanto a su educación, se queda atrás y de esa misma manera deja atrás también a esos estudiantes que están bajo su mando. Sí, esa es también otra de las partes que deben ser tomadas en cuenta, sí, de la actualización permanente, el reforzamiento de los recursos humanos en la parte docente. Eso es importante porque en esta primera parte, después que el Estado el gobierno decidió cumplir con la ley que especializa el 4% para la educación, se ha hecho mucho énfasis en la construcción y reparación de infraestructura, que no está mal, excepto por la parte de que en algunos casos no hubo la suficiente transparencia, pero no está mal y se debe enfatizar lo otro ahora, el fortalecimiento de contenido, del personal docente, trabajar ampliando la tanda extendida, pero también en la parte de lo que se va a impartir en esas horas, que no son la del horario normal en la mañana. Y ojalá también que encuentren formas de reclamo distintas a las que siempre se han llevado a cabo, que solo afectan al estudiantado, porque la suspensión de docencia al final solo afecta al estudiante que pierde ese tiempo y no se recupera. Por cierto que ya ha habido propuestas y reclamos y críticas en ese sentido, Carolina. Hubo una de los pequeños industriales de la harina, que es una entidad que tiene muchísimos años, agrupa a pequeños propietarios de panadería, de elaboradores de bizcocho y esas cosas. Y ellos le sugirieron a la ADP, tú dirás, bueno, no tiene que ver, tiene porque ellos son suplidores de la escuela también. Y de alguna manera entienden que, bueno, no es bueno que la ADP haga sus asambleas, sus reuniones dentro del calendario de la docencia, porque entonces se ve interrumpida. Eso además de la protesta muchas veces. Claro. Que interrumpen. Ojalá que en ese aspecto haya un cambio. No, y hay que recordar que ellos tienen tiempo de vacaciones un poco más extendida que un empleado normal, porque tienen vacaciones casi siempre junto con los mismos estudiantes, y ese tiempo se puede aprovechar para ese tipo de cosas. O los primeros días de la Semana Santa. Exacto, también, ¿verdad? Claro, todo eso. Claro. Bueno, deseamos suerte a la ADP en sentido general, ¿verdad? Los alentamos a continuar en una línea de trabajo de colaboración y aporte, y al mismo tiempo, que todo concluya de manera normal, que no haya mayores traumas en el traspaso de la dirección. Vamos a una pausa. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 1 año de prisión a Jimmy Zapata, el presidente de la Federación Dominicana de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y a 2 personas más involucradas en un caso de falsificación de documentos en perjuicio de 18 estudiantes que realizarían un viaje a los Estados Unidos con fines de participar en una asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Al llegar allá, los estudiantes fueron detenidos por migración y regresados a la República Dominicana acusados de falsificar documentos migratorios. Por ese caso fueron apresadas varias personas y en el día de ayer se decidió dictar 1 año de prisión a Jimmy Zapata, que de hecho justo eso tiene ya en prisión, 1 año.
O sea, que ya va a ser la sentencia cumplida, como quien dice, ¿no? Sí. Bueno, este es un caso que fue muy escandaloso, y es muy escandaloso porque ese joven no es un joven cualquiera. Él era un líder juvenil político, de esos que pasaron del PRD al PRM, y entonces ganó las elecciones en la Federación de Estudiantes Dominicanos, que es el gremio de los estudiantes en la UAS, que es una entidad que tiene su historia. Y la FED durante los últimos años ha estado sometida a escándalo porque ese es uno, pero también hubo un caso anterior de un estudiante que era un hombre que había envejecido en la UAS, que tenía más de 20 años estudiando y no se graduaba, y dicen que tenía calificaciones muy lamentables. Entonces, ¿cómo es posible que los partidos propongan y aupen a personas que no tienen una hoja de vida o de labor política transparente? En este caso, al parecer no se sabía, ¿no? Pero lo que pasó es que comenzó el mismo partido y la misma federación hasta hicieron líos en la UAS en ese momento, protesta callejera, antes de que eso se aclarara. Esos muchachos fueron engañados. Dicen que no se demostró la estafa personalmente de él, ¿no? Pero de todas maneras, aparte de esa condena cumplida, tendrán que pagar una indemnización que asciende a 10 millones de pesos. 10 millones de pesos, sí. Es un dinerito, ¿eh? Sí, claro. No sabemos si el partido, que no es un partido que tiene tanto dinero, va a pagar o si serán sus familiares o qué se va a hacer. Claro, pero al final ellos nunca explicaron qué pasó con el dinero que ellos recibieron de los estudiantes. Cada estudiante, según lo que se ha informado, le pagó a ellos por el derecho a participar en esa actividad $840 y aparte de incurrieron en el gasto del pasaje aéreo, que sumado entre todo el dinero que se invirtió ahí no llega al 1,5 millones de pesos. Que ya de por sí, yo no sé cómo que la gente está incauta, porque esas reuniones, eso hace mucho que se ha estado haciendo, el modelo de Naciones Unidas, que aquí, por cierto, no sé si cuenta todavía con la representación, la Fundación Global del expresidente Fernández, y yo conozco mucha gente, inclusive de mi propia familia, muchachos que han participado y muchachas, y no se le cobra por el hecho de participar. Y lo que tienen que hacer su trámite los padres es de buscar el pasaje, se gestiona la visa a través de la entidad, sea universidad o colegio, que va a enviarlos, ¿no? Previa preselección, pero no se le cobra, o sea que ese cobro de por sí debió ser sospechoso. Yo no entiendo, la gente debe averiguar bien las cosas. Eso no debe ser, ¿no? Claro, ¿no? Y quizá aquí no solamente los mismos muchachos, porque eran muchachos jóvenes que quizás no tenían conocimiento de esa parte, pero se supone que ellos iban con el aval de sus padres a ese viaje y que muchos de ellos fueron los padres quienes aportaron ese dinero. O en la mayoría fueron los padres que aportaron ese dinero. Obviamente, son muchachos que estudiantes. Siempre, en la mayoría de los casos y es un gran sacrificio, porque $800 no es una cantidad común y corriente, claro, ¿no? Y aparte de que tuvieron que pagar casi $500 del boleto aéreo y me imagino que otros gastos que habrán incurrido. Bueno, de sacar el pasaporte, claro, toda la diligencia del consulado, el pago por la solicitud de visa, eso se cobra, claro. Todo eso. Bueno, nada, entonces yo lo que creo es que en este tipo de cosas lo que correspondería es que el PRM expulse a ese joven. Sí. Porque es un joven que ya yo pienso que ha perdido el derecho de participar en la vida pública y buscar el apoyo de su población. De hecho, ni siquiera se ha informado cuál es su condición con relación a la presidencia de la FED, que ahora mismo ha sido asumida por Rafaelito Valenzuela, que era el vicepresidente. ¿Y no hubo elecciones ya después de eso? No, pero yo creo que la misma federación también debe expulsarlo. Exacto, la federación eso es una vergüenza para la misma universidad. De hecho, la universidad debía expulsar a este joven. La federación ni siquiera se ha pronunciado en torno al caso. Aquí hay demasiado apañamiento y complicidad, la gente todo aquí lo deja pasar, no hay... O sea, ese joven debe recibir una sanción, porque él incurrió en un delito. Lo que él va a recibir es lo que se le ha demostrado. Lo que él va a recibir es un agasajo que ya se está siendo convocado por las redes sociales para cuando salga de prisión, el grupo que lo apoya lo va a recibir como... Bueno, que lo agasaje su familia, sus amigos, sí. Pero ni la universidad, ni en un partido político deben dejar pasar eso como que no pasó nada. Porque por eso es el problema de la complicidad, de la impunidad que aquí hay. Los anuncios que están circulando en las redes sociales, supongo que no es de manera oficial del partido, sino de compañeros de él del partido, pero el anuncio se está haciendo como si la actividad de recibimiento la estuviera organizando el PRM. Yo entiendo que el PRM, si no tiene nada que ver con eso, debe de desligarse de esa actividad, porque las invitaciones que se están circulando en las redes sociales tienen el logo del PRM. Eso le quita mucha calidad moral a un partido, en este caso al PRM, para entonces
exigir cese de corrupción, de impunidad, porque es que usted no puede ver las cosas con doble rasero. Claro. Si No, usted y entiende que la corrupción es mala o que la trampa o el engaño, por mínimo que sea, si uno de los suyos incurre en ese delito, usted debe apartarlo. Claro, ¿no? Y mientras estuvo la investigación, pudiéramos entender que no se pronunciara porque uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero ya hay una condena. Y aunque sea aunque él vaya a salir de prisión en lo inmediato, él cumplió un año preso y Claro, fue condenado. es una mancha, no sí. fue absuelto como otros dos del mismo caso que sí resultaron absueltos. El juez entendió que no había pruebas. Dime tú, que ese joven en el futuro entonces sea diputado, senador o alcalde o que sea nombrado en un puesto público para administrar recursos. ¿Qué confianza habrá? El que se ensucie las manos con 1.400.000 pesos, que fue lo que se manejó ahí, deja mucho que decir para cuando tenga una oportunidad de manejar más dinero de ahí. No, y 1 millón y tanto es dinero, es mucho dinero. No, claro. Yo creo que aquí hay muchas familias que en su vida podrán ver juntas esa cantidad. No, pero al final eran tantos involucrados que si se dividió ese dinero cayó casi a nada, porque fueron 6 los que llegaron a la justicia, pero yo supongo que debió haber mucha más gente de la misma asociación que participó en este asunto y que no hubo pruebas para demostrar que ellos estuvieron participando. Bueno, pues ahí está ese caso, ¿no? Es un caso que estuvo mucho tiempo en los tribunales y además fue muy mediático por tratarse de un joven que está en la vida pública. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, Carolina, en el ámbito internacional esta semana ha sido también muy movida, ha habido muchas cosas. Hemos visto lo de Brasil, ¿verdad? Ya después de esa primera vuelta, en que han quedado para la segunda, que será el 28 de este mes, Bolsonaro y Haddad, ya han comenzado a publicarse sondeos. Bolsonaro ha salido arriba, en una lo dan con un 58%. De todas maneras, Haddad se está moviendo y dice que él confía que va a poder rebasar esa diferencia, ¿no? Algunos partidos han dicho, dejamos en libertad a nuestra gente, pero ha habido un gran movimiento de la inteligencia de la sociedad brasileña, y a nivel internacional, intelectuales, académicos, gente que defiende la democracia, advirtiendo del peligro de Bolsonaro y llamando a ese pueblo a que trate de impedir que él se haga con la presidencia. En el ámbito económico, el Fondo Monetario Internacional, que ha tenido unas reuniones en Indonesia, ha lanzado serias advertencias, tanto su directivo como personas que representan países en esa reunión, a Estados Unidos por los efectos de la llamada guerra económica, ¿verdad? Que comenzó contra China, luego con países europeos, luego con aliados del propia América del Norte. Los efectos, ya eso ha ralentizado el crecimiento económico y hay una proyección de que si no baja al mínimo, incluso va a decrecer la economía este año y el año próximo y que se van a perder empleos. También está lo de Venezuela, ¿verdad? Y hemos visto cómo la naturaleza con los huracanes, las inundaciones en países europeos, en países asiáticos y aquí en las Américas también. Así es. Los días van transcurriendo y será el 28 de octubre cuando Brasil tenga su segunda vuelta. En el día de ayer, Haddad dijo que le faltan solo 8 puntos para alcanzar a Bolsonaro. Pero 8 son muchos. 8 son muchos. No, en la condición en la que están ellos dos ahora mismo, un punto. Y es por medio por ciento se gana. Exacto, 0,5% se gana. Pero es bueno que se mantenga por lo menos la esperanza entre los seguidores para que trabajen y traten de hacer lo más que se pueda para impedir que Bolsonaro llegue al poder, porque según los pronósticos que él mismo ha evidenciado en su comportamiento, sería desastroso. Y hay que mencionar también que gobernaría con su hijo siendo diputado, que aunque sea un solo diputado, va a tener ahí una conexión directa para convencimiento de los demás diputados. No, pero además que ellos han tenido la mayoría también en el Congreso. O sea, es un fenómeno extraño, uno no quiere ni digerirlo, pero que es una realidad. Ya se ha comenzado a recatar el término que había acuñado inclusive Fundeu,
la entidad que trabaja con el idioma castellano y que tiene representaciones. Aquí está la Fundación Guzmán Ariza. El término se llama nacional populismo, que es un populismo diferente al de izquierda. Es un populismo de derecha que enfatiza de manera exagerada el asunto del nacionalismo, es un desprecio al migrante, es una actitud guerrerista, es un desprecio a la nueva, los derechos cívicos de tercera generación, como llaman, que son el derecho, por ejemplo, a la reorientación sexual, el derecho a la identidad, los derechos culturales, los derechos de las mujeres. Ese tipo de político odia todo eso y quiere revertirlo. Entonces ellos se han envalentonado a raíz del triunfo de Donald Trump, a raíz del triunfo del Brexit en Gran Bretaña, que hay unas negociaciones ahí un poco difíciles, y ha surgido inclusive países como Bélgica, que uno la veía como un lugar medio paradisíaco. Ha habido ataques, un dominicano negro fue atacado, eso fue un video que he recorrido en estos días a las redes, y esas ideas nazis, esas ideas fascistas, han tomado fuerza. En Alemania incluso están preocupados por gente que está reivindicando a Hitler, imagínese usted. Eso es muy peligroso y siempre he dicho que sobre todo por el retroceso que representa, porque ¿cuántos años luz no iríamos hacia atrás con este tipo de gobiernos? Luego de que un Estado tiene logros como aprobar el aborto con diferentes circunstancias, permitir los matrimonios homosexuales, tener este tipo de gobierno que echen todos esos años de lucha para atrás, es como hacer un viaje a la historia. Y los derechos de las minorías, por ejemplo, que nosotros los dominicanos nos hemos beneficiado de eso en países que avanzaron en ese sentido, como Estados Unidos, como España. Y el propio Puerto Rico, yo lo resalto como un ejemplo de que los gobernadores, los alcaldes, valoran mucho las minorías migrantes, y la minoría migrante más importante de Puerto Rico es la dominicana, y ha sido reconocida en sus aportes económicos, defendida por ejemplo, el periódico más importante de Puerto Rico es El Nuevo Día. Y El Nuevo Día ha llevado una labor de defensa cuando ha habido casos de exceso de fuerza policial contra dominicanos, no importa en lo que ese dominicano haya sido incluido, si es que es sospechoso de delito, pero el derecho civil no se pierde. Claro. Y eso es importante. Entonces, esa ola de ese nacionalismo extremo, ¿no? E incluso aquí ya hay señales que deben ser preocupantes de ciertas ideas que antes ni aparecían, y las encuestas han comenzado a tener unos porcentajes incluso por encima de propuestas políticas decentes. Claro. No, y que todos los extremos terminan resultando malos, tanto los buenos como los malos, todos los extremos hacen daño y crean consecuencias bastante. En Venezuela, por ejemplo... Yo te diría que si es extremo no es bueno. Exacto. En Venezuela, por ejemplo, ahora mismo están viviendo una situación muy difícil con el hasta ahora suicidio de un concejal detenido por el supuesto ataque que sufriera Maduro hace unos meses, y nadie cree al gobierno, por lo menos la parte que no está con el gobierno no cree que se trate de un suicidio. Aunque sea verdad, es que cuando un gobierno pierde credibilidad, exacto, es difícil. Claro. Ese es otro ejemplo de extremismo, pero del otro lado. Un gobierno que se dice socialista del siglo XXI, pero que las ideas que quiere poner en práctica son del socialismo de la época de la Primera Guerra Mundial. Sí. Una cosa totalmente absurda, porque el país ejemplo en socialismo debería ser China, que siendo un régimen socialista de partido único, de gran poder estatal, sin embargo, en la economía ha sido muy exitoso hasta poner en jaque a Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos han permitido que la gente con libertad trabaje en el aspecto económico, en el comercio, en la creatividad. Y yo no sé si es que esa lección no la han aprendido otros países, porque lo que quieren es retroceder a un concepto socialista de la época en que, ¿verdad?, todo era tan centralizado y estatizado que se anquilosaron muchísimos países y tuvieron que cambiar. Entonces, es un hecho increíble, ¿no? Bueno, todavía hay tiempo. Yo no he perdido todavía la esperanza. Yo espero que... ¿Para quién? ¿Para Maduro? ¿De no, que cambie? No, para Maduro ya yo la perdí. No, ya... Como dice el refrán, que el oro viejo no aprende a hablar. No, refiriéndome al caso de Brasil, que ellos todavía tienen tiempo. De Brasil. Sí, aún tienen tiempo porque ya Maduro está ahí, ya no tienen otra que esperar unas elecciones. Bueno, ahí va a ser difícil eso, porque son regímenes que se amparan en
esos repartos populistas, esas cosas, y lamentablemente le matan la iniciativa a un gran porcentaje de la población que se contenta con cobrar un dinerito, con recibir una cajita y nada, no tiene iniciativa para nada. Se hace esclava de esa dádiva. Eso es lo más lamentable. Así es. Y regresando un poco al Caribe, recordar que toda esta semana Haití ha vivido momentos difíciles, luego del terremoto de 5.9 que tuvieron el sábado, seguido por uno de 5.5 que ocurrió el domingo. Más las lluvias. Más las réplicas y las lluvias que se han producido en estos días. Y esa parte norte de Haití está viviendo muchísima gente que quedaron sin hogares, fueron muchas las casas que se destruyeron. Y se han tenido que improvisar refugios. Haití no tiene un sistema de emergencia muy lamentable. Fuerte. Igual que en Estados Unidos y algunos países centroamericanos y parte de México afectados por las lluvias de Michael. Aunque ahí la situación es diferente porque son países con más recursos. No, y por ejemplo, en el caso de Miami y el huracán Michael, la mayoría de daños fueron materiales, que eso se recupera. En el caso de Haití la situación es mucho peor porque las víctimas se han contabilizado en heridos casi 400. Y muertos ya casi 16, llegando a 20. Bueno, tenemos que ir, no hay que recordar que el béisbol empieza mañana, si la lluvia lo permite, con juegos en la capital entre Gigantes y Leones, en Santiago entre Águilas y Tigres y en La Romana entre Estrellas y Toros. Claro, por eso estamos de azul. ¿Verdad? Yo haciendo un ejercicio de democracia y condescendencia me vestí contigo de azul para que vea que yo, que mi equipo le da duro siempre al Licey, no importa, yo los amo. Nos veremos en la cancha. Y también esta noche también comienzan los juegos ya de discusión del campeonato de la Liga Americana y la Liga Nacional en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, será hasta el lunes. Muchas gracias. Bye bye.